Que Dios te bendiga de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Como siempre digo, que Dios bendiga tu vida, tu familia, tu ministerio y todo lo que te rodea y tus proyectos también. Esto es su canal Apasionados por su Presencia. Un canal que trajo palabra de Dios, palabra de vida, palabra de aliento para tu vida. Mi nombre es Carlos Misael, siervo de Dios por su misericordia. Y hoy estamos aquí para enseñarte de parte de Dios cómo hacer para escuchar la voz de Dios. Porque mucha gente caminan en la tierra sin dirección porque no escuchan la voz de Dios. Y lo más lindo que le puede pasar a un ser humano es escuchar la voz de Dios, porque ella te dará dirección, ella te dará descanso, ella te dirá qué hacer. Así que leo en el Salmo 20, en Éxodo capítulo 24, verso 12. Antes de leer, te pido que te suscribas a nuestro canal. Eres de apoyo y eres de ayuda para seguir creciendo, y así nos serás de ayuda, valga la redundancia, para seguir entregando una palabra de parte de Dios. Éxodo 24, 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que has escrito. Amén. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Gracias porque ellas son vida. Espíritu Santo, háblanos, ministranos, ayúdanos, Dios mío, a dar esta palabra conforme a tu voluntad y que alguien sea edificado para gloria de tu nombre. Como dije al principio, quiero hablar con ese tema: cómo hacer para escuchar la voz de Dios. Lo primero es que Dios siempre ha querido, o la voluntad de Dios siempre ha sido nuestra santificación. La santificación en nuestra vida debe de ser lo primero para poder escuchar la voz de Dios. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo no mora en templo sucio. Es decir, la voz de Dios va a venir sobre alguien que su vida está limpia delante del Señor. Eso es lo primero. Lo otro es cuando leemos: Dios le habla a Moisés y le dice que de mañana suba al monte. Fíjate cómo Dios le pone un horario. Fíjate cómo Dios le dice ese término: levántate. El término levántate significa haz un esfuerzo. Significa no te quedes allí. Significa si lo anhelas, si anhelas escuchar mi voz, muévete del lugar donde está. Está durmiendo en una cama, levántate de mañana, ve al piso a orar. Eso es levantarse, eso es accionar para escuchar la voz de Dios. Fíjate cómo Dios le dice que suba al monte. ¿Por qué Dios no le habla en su misma casa o en la tienda donde él vivía? Porque Dios necesitaba ver que si verdaderamente Moisés tenía deseo de escuchar su voz, él tenía que accionar. Por eso lo invita a subir al monte. Subir al monte significa ir a la intimidad, ir al secreto de Dios. Ese es el término: ir al monte, irte aparte con Dios, salir de tu confort e ir a un lugar donde tú y él van a estar a solas para que lo puedas escuchar. Lo otro es que cuando Dios le dice levántate, lo está obligando a moverse. ¿Cuánta gente que Dios quiere hablarle? ¿Cuánta gente que Dios quiere darle una palabra, decirle algo, pero cuando la voz de Dios quiere venir, lo encuentra dormido? Aunque tienen un mandato de Dios para moverse, aunque tienen una necesidad y tienes un proyecto que emprender, tienes una familia, tienes una iglesia que pastorear, pero necesitas escuchar la voz de Dios. Tienes necesidad de esa voz de Dios, pero cuando Dios quiere hablarte, no te encuentra en el lugar donde Él dijo que quería encontrarte, porque Él te está llamando a ir a la intimidad, a ir al secreto de Él, donde puedas escuchar la voz de Dios. Otra cosa es que le dice que suba al monte y espere allá. Esto es importante, mire, esperar. Mucha gente habla con Dios, ora a Dios, y eso está bien. Pero después que terminan de orar, entonces no tienen el tiempo suficiente para hacer silencio y esperar la voz de Dios. Esto no se trata de solamente nosotros orar y adorar a Dios. Eso está bien. Pero después que hiciste todo esto, trata de hacer silencio para esperar a ver qué Dios quiere decirte. No salgas del lugar de la intimidad hasta que no recibas de Dios la palabra que quieres recibir. Dios le dice en una ocasión a Moisés, después que él rompió las tablas, otra vez Dios lo manda a subir al monte. Y dice la Biblia que Moisés estuvo 6 días
y la gloria de Jehová lo cubría, pero al séptimo día fue que la voz de Dios apareció. ¿Te das cuenta? Hubo un tiempo de espera. Simplemente que Moisés no llegó y de una vez escuchó la voz de Dios. No, él tuvo que esperar 6 días en la presencia de Dios. Ese término significa que esperes en adoración, que esperes provocando la presencia de Dios. La voz de Dios va a venir cuando Él quiere que venga, no cuando nosotros estamos forzando la voz de Dios. Necesitas esperar a la respuesta de Dios. Necesitas esperarla. Esperar en su presencia es esperar adorando, esperar tranquilo, esperar en paz. Entonces, si necesitas una respuesta de Dios, si necesitas escuchar la voz de Dios, necesitas aprender a esperar. Hay un secreto en el Salmo 40 que dice David: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿Sabes? Qué tremendo es ver que lo que va a hacer que Dios incline su oído a ti es la paciencia que tú tienes para esperarlo. Cuando usted va a una entrevista de trabajo, a usted le dan un horario, o mejor dicho, cuando usted va para el médico, usted va temprano, usted factura, pero usted tiene que esperar a que ese médico llegue para darle el diagnóstico. Usted no puede salir de ese hospital hasta recibir ese diagnóstico. Es lo mismo que pasa con el Señor. Tú llegas temprano, tú subes al monte, tú vas a la presencia y tú oras a Dios, pero luego no te puedes ir de ahí hasta esperar la respuesta. Mucha gente ha salido de allí sin esperar la respuesta. ¿Y sabe algo? Nosotros necesitamos la voz de Dios para caminar en esta tierra, porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él es el que te puede decir si está de acuerdo con que hagas algo o no. Entonces, mucha gente, los proyectos le están saliendo mal porque ellos dicen: pero yo oré al Señor y emprendí este proyecto. Sí oraste, pero no esperaste. No esperaste la respuesta. No es lo mismo orar que consultar a Dios. Cuando alguien ora, va a la presencia de Dios a interceder por alguien, a interceder por su familia o por sus vecinos, a interceder. Pero cuando alguien va a consultar a Dios, es que va a preguntarle a Dios, pero va a esperar la respuesta. Entonces ahí está la confusión. Mucha gente ora y emprenden cosas a base de esa oración, pero no esperan la respuesta de Dios, que es muy diferente. La Biblia dice que David en una ocasión le dice al Señor que si sube a pelear contra los filisteos. El Señor le dice: sube, que te los he entregado. David sube y Dios le entregó a los filisteos. Pero me impacta ver que después que David los vence, unos días después venían otra vez los filisteos a pelear contra David. La Biblia dice que David, en vez de subir a pelear de una vez, no lo hizo así, sino que fue a consultar nuevamente a Dios. ¿Te das cuenta? Él podía subir porque ya Dios le había dado la victoria, pero él fue y volvió a consultar a Dios y Dios le dijo: ahora no subas, ahora rodéalos. ¿Te das cuenta? Si David sube sin dirección, sin volver a consultar a Dios, los filisteos lo destruyen. Pero David dependía totalmente de la dirección de Dios. Tanto así que cuando iba a ser coronado rey en Hebrón, la Biblia dice que David habla a Dios y le dice: subiré a Hebrón. Dios le dice: sube. Luego David le vuelve y le pregunta: ¿dónde subo? ¿Te das cuenta? Y el Señor le dice: la ciudad en Hebrón donde él iba a ser coronado rey. Habla de un hombre que dependía totalmente de la voz de Dios para caminar. El mismo Moisés, aunque vio un mar abrirse, aunque vio caer maná del cielo, él como quiera todo se lo consultaba a Dios. David, siendo rey, siendo el ungido, de todas maneras iba a consultar a Dios. Da a entender de que no podemos tener éxito en esta tierra si no consultamos a Dios. Pero para escuchar esa voz necesitamos santificar nuestras vidas, necesitamos salir del lugar de confort. Eso es lo segundo. Lo tercero, necesitamos esperarlo. Ahora, David y Moisés siempre iban, y Josué también, siempre se levantaban de mañana. Esto es un horario muy poderoso, porque es el horario donde más silencio hay. Si vives en un lugar donde hacen mucho ruido, necesitas levantarte de madrugada, donde haya silencio para poder escuchar a Dios.
Yo quiero en el nombre de Jesús de Nazaret orar en esta hora para que el Espíritu Santo sensibilice tu vida y tu oído a poder escucharlo. Si estás a punto de emprender algo, si estás a punto de iniciar un proyecto y no sabes cómo hacerlo, necesitas escuchar la voz de Dios, pero necesitas aplicar esto a tu vida. Santifica tu vida, levántate de mañana, sal del confort y espera la respuesta de Dios, que seguro la respuesta de Dios va a llegar. Pero escucha, tienes que tener paciencia para que la voz de Dios llegue. Padre, en el nombre de Jesús, clamo a ti en esta hora, Espíritu Santo, para que sensibilices el oído de esta mujer, de este hombre que está escuchando esta palabra. Tú que piensas emprender un proyecto, en el nombre de Jesús yo clamo al Señor para que te dé la respuesta, para que como a David el oído de Dios se incline hacia ti y puedas recibir la respuesta para emprender aquello que tu corazón anhela. Mi alma adora a Dios. Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamo a ti, Dios del cielo, para que los sentidos espirituales sean abiertos y puedas escuchar la voz de Dios. Así que Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Vas a escuchar la voz de Dios. Ten paciencia. Él sabe lo que mejor te conviene. Este es su canal apasionado por su presencia. Comparta este video a alguien que lo necesita y nuestros contactos están allí para orar por ti. Así